El Batman de Matt Reeves nunca va a ser parte del nuevo DCU, y no es porque no se pueda, sino porque no se quiere. Y aunque los estilos del Batman de Pattinson y el Superman de Cornwell serían un contraste muy interesante de ver en el cine, la realidad es que las ideas creativas de ambos directores son opuestas a la de unir estos dos universos. Y es exactamente esta necesidad de la comunidad lo que ha frenado al personaje más grande de DC. Si por un momento nos lo ponemos a pensar, el Batman que está construyendo James Gunn podría ser, sin exagerar, la mejor versión de todas, ya que el obstáculo no es el director, ni el productor, ni los guionistas, sino los propios fans. Esto por un conocido patrón que existe y es consistente, ya que cuando anunciaron a Michael Keaton como Batman, la gente protestó. Era el tipo cómico de Beetlejuice, no podía ser Batman. Y resulta que actualmente su Batman es el más icónico. Cuando anunciaron a Heath Ledger como el nuevo Guasón, las peticiones para removerlo llegaron a miles de firmas. Y actualmente su actuación del personaje es considerada de las mejores en el cine. Yo creo que lo que no te mata solo te hace más fuerte. O incluso recientemente cuando anunciaron a Robert Pattinson como el nuevo Batman, la respuesta del fandom fue masiva. Es el chico de Crepúsculo. Soy la venganza. Carajo, es él. Y actualmente su película de Batman es considerada una obra maestra del género, incluso prefiriendo su Batman por encima del de Bale. El patrón no miente, los fans rechazan lo nuevo, aceptan lo familiar y reescriben la realidad cuando ésta les demuestra haber estado equivocados. Entonces, ¿por qué habría de tomar la desconfianza de ese mismo fandom hacia los encargados de la nueva película de Batman en el DCU como una crítica válida y no como el mismo ciclo de siempre? Tampoco digo que vaya a ser una obra maestra, pero tampoco hay ningún argumento para asumir que va a ser un fracaso, solo hay miedo. James Gunn y Peter Safran han sido claros desde el inicio. Este nuevo universo se construye desde cero a largo plazo, donde sus personajes crecerán orgánicamente a lo largo de los años. Y esto es una arquitectura narrativa donde Batman tiene un lugar no decorativo, sino central. Con el director a cargo Andy Muschietti, quien dirigió It, una de las sagas de terror más exitosas y queridas de los últimos años, y que tiene un manejo extraordinario sobre personajes jóvenes, del trauma y de la tensión atmosférica. Estas no son habilidades menores para poder dirigir a un Bruce Wayne y a su hijo Damian. Y como coescritora tenemos a Christina Hodson, la responsable de salvar la saga de Transformers con Bumblebee, demostrando que la saga no necesitaba explosiones épicas ni chistes juveniles, necesitaba profundidad narrativa. Con ellos dos, bajo el control creativo de James Gunn, se puede estructurar una excelente historia con un peso emocional real. Porque seamos realistas, incluir al Batman de Pattinson en el DCU no es la solución, es una contradicción, ya que ese Batman funciona perfectamente porque su historia es cerrada, autónoma, sin las obligaciones de un universo compartido. Forzar esta unión sería hacer exactamente lo mismo que el fandom criticó del antiguo DCEU, interferir con una visión solo para satisfacer las necesidades externas. Lo que es correcto es dejar a este Batman ser grande en su propio universo. El nuevo Batman también tiene mucho potencial. Cada versión cinematográfica del personaje fue grande en cierta dimensión. El Batman de Keaton dominó la atmósfera gótica, creando a Batman como una figura mítica, un símbolo que pertenecía más a la noche que al mundo real. La versión de Bale, bajo la dirección de Nolan, dominó el arco humano del personaje. Es el estudio más completo que ha hecho el cine sobre Bruce Wayne, como un hombre roto que busca la redención. Affleck dominó un Batman con el peso de los años, veterano, brutal, cansado de una guerra que no termina, visualmente extraordinario. Y Pattinson dominó la obsesión, la psicología más oscura y honesta del personaje. Es el detective en su forma más cruda. Una película y actuación que merecen todo el reconocimiento que reciben, pero ninguno lo tuvo todo, y esto más que una crítica es una oportunidad, ya que si este nuevo Batman se construye con paciencia y visión, se podría obtener lo que ningún otro había tenido antes: el tiempo para mostrar a un Batman como un mentor, una dimensión completamente virgen en el cine que define quién es Bruce tan profundamente como su guerra contra el crimen, como es la Batifamilia. Tiempo
para desarrollar al mejor detective del mundo, a escala real. No solo para resolver un crimen de ciudad gótica, sino para resolver crímenes en un mundo de dioses y monstruos, donde existe el ángulo más inexplorado en el cine de superhéroes. ¿Quién es Batman dentro de un universo donde existe Superman? Un humano sin poderes que elige por voluntad estar a la altura de seres que pueden mover planetas. Esto no ha tenido espacio en el cine y ahora el DCU puede explorarlo. Con el tiempo correcto y la construcción narrativa adecuada, sus villanos también pueden llegar con el peso que merecen, no un guasón apresurado o un Ra's al Ghul de relleno, sino villanos que necesitan un contexto para ser devastadores, y que en un universo construido con paciencia pueden serlo de verdad, no teniendo que necesariamente imitar lo que hicieron los Batman anteriores, ya que el detalle aquí no es si el nuevo Batman va a funcionar, sino si los fans estarán dispuestos a verlo sin los ojos en el pasado. Y sí, Aves de Presa fue un desastre y The Flash fue una decepción, con Andy Muschietti y Christina Hodson involucrados. Pero aún así tengamos en cuenta lo siguiente. Con Aves de Presa el problema no fue Christina Hodson, cuyo talento en una narrativa irreverente y una protagonista compleja, Pero con un villano y un conflicto emocional que no estuvieron a la altura, el problema también fue externo con el estudio que quería capitalizar el nombre de Harley Quinn. Además de estrenarse en plena pandemia y en medio de un DCU que era caótico, que no tenía una dirección clara. La película de Flash fue un caso más complejo, ya que técnicamente era una película muy ambiciosa, pero también con un caos que excedía el control de Andy Muschietti. Aparte del caos de universos, también estaba resonando fuerte la polémica con Ezra Miller. pero al final de cuentas es una buena narrativa, no al nivel del cómic, pero es rescatable. Solamente la polémica y el caos de universos fue lo que nubló el marketing de esta película. Ya que Muschietti sí demostró capacidad para manejar escenas emocionalmente complejas, junto con el retorno de Michael Keaton como Batman, que fue muy aclamado. Ambas películas carecen de un director creativo con visión, de un universo sólido. Y es aquí donde entra James Gunn, cuyo objetivo como arquitecto es hacer exactamente lo mismo que Kevin Feige en Marvel. Construir un universo desde cimientos sólidos, con una visión a largo plazo y sin interferencias caóticas, ya que él no solo supervisa, co-desarrolla. Birds of Prey y Flash fueron películas hechas sin planos, hechas sobre una base inestable. Y con Gunn, ahora como el director creativo de DC, Batman no corre ese riesgo. Y sin un guión terminado, ni casting ni fecha oficial, solo significa algo que Gunn ha confirmado con sinceridad. Él quiere algo que sea excelente, no solo conformarse con algo bueno. Defendiendo el trabajo de Christina Hodson, algo que no sería normal en él si el guionista no le funciona. Y esto no significa necesariamente que este Batman va a llegar hasta 2032, después de que termine Matt Reeves su propio Batman, sino que sencillamente James Gunn no tendrá a dos Batman en el cine en el mismo año. Por lo tanto, podríamos tener este Batman a finales de 2028 y a principios de 2029. Suficiente tiempo para desarrollar perfectamente a este Batman. Bien podríamos tomar de ejemplo cómo fue Thanos desarrollado dentro del MCU en la saga del infinito, quien a base de cameos se fue desarrollando el amenazante peso que tenía en ese universo. Y bien, esto es lo que puede estar pasando con el Batman de este nuevo universo. A base de todas las películas que se están desarrollando de este nuevo universo, se va desarrollando poco a poco la relevancia que tiene Batman en este. Las películas del DCU van construyendo poco a poco su mitología. La idea de un Batman que está en el pico de su carrera, que ya tiene una batifamilia formada, que resuelve misterios y crímenes dentro de un universo de dioses y monstruos, y que enfrenta un desafío que antes no se había explorado en el cine, como lo es ser padre de un niño que solo sabe asesinar, ofrece muchas y mejores posibilidades que un Batman con una historia cerrada. Pero siendo justos también, el Batman de Reeves es extraordinario, explorando a un Bruce Wayne que rara vez explora en el cine. La dirección de Reeves, la fotografía y el tono hace que esta película funcione en perfecta armonía, y es por esto mismo que introducirla en el DCU sería destruirla. Y es por esto que The Batman funciona bien como un universo aparte. Y por qué el Batman de James Gunn y Andy Muschietti podría funcionar mucho mejor en el DCU. Pues Batman es el personaje más adaptable de DC, ya que no tiene una sola forma correcta. Puede ser alegre, puede ser caótico, puede ser oscuro, y este nuevo Batman tiene todo ese potencial de explorarlo. Y eso es algo que ningún director, ningún guionista y ningún fan le puede quitar, pues él siempre fue, es y por siempre será